Windows es el nombre de una familia de distribuciones de software para PC, servidores, sistemas empotrados y antiguamente teléfonos inteligentes desarrollados y vendidos por Microsoft y disponibles para múltiples arquitecturas, tales como x86, x86-64 y ARM. Desde un punto de vista técnico, no son sistemas operativos, sino que contienen uno junto con una amplia variedad de software. No obstante, es usual denominar al conjunto como sistema operativo en lugar de distribución. Microsoft introdujo un entorno operativo denominado Windows el 20 de noviembre de 1985 como un complemento para MS2 en respuesta al creciente interés en las interfaces gráficas de usuario. Microsoft Windows llegó a dominar el mercado mundial de computadoras personales, con más del 70% de la cuota de mercado, superando a MacOS, que había sido introducido en 1984. La versión más reciente de Windows es Windows 11 para equipos de escritorio, Windows Server 2019 para servidores y Windows 10 Mobile para dispositivos móviles. La primera versión en español fue Windows 2.1. La primera versión se lanzó en 1985 y comenzó a utilizarse de forma generalizada gracias a su interfaz gráfica de usuario basada en ventanas. Hasta ese momento, el sistema operativo más extendido era MS2, que por aquel entonces contaba con una interfaz basada en línea de comandos. Windows 10 llegó de forma oficial y gratuita a usuarios con licencia genuina de Windows 7, Windows 8 y Windows 8.1 el 29 de julio de 2015, es la primera versión que buscó la unificación de dispositivos bajo una experiencia común. Su reemplazo Windows 11 fue lanzado oficialmente el 5 de octubre de 2021, como una actualización gratuita a través de Windows Update de Windows 10 para aquellos equipos que cumpla con ciertas especificaciones técnicas compatibles del nuevo sistema. Microsoft promovió que Windows 11 habría mejorado el rendimiento y la facilidad de uso sobre Windows 10, contando con cambios importantes en el SIEL de Windows influenciados por el cancelado Windows 10X, incluido un menú inicio rediseñado, así como la incompatibilidad con la arquitectura x86 de 32 bits o los sistemas que usan firmware del BIOS. Versiones más usadas. Historia. La primera versión de Microsoft Windows, versión 1.0, presentada en diciembre de 1985, compitió con el sistema operativo de Apple. Carecía de un cierto grado de funcionalidad y logró muy poca popularidad. Windows 1.0 no era un sistema operativo completo, más bien era una extensión gráfica de MS2. Windows versión 2.0 fue lanzado en noviembre de 1987 y fue un poco más popular que su predecesor. Windows 2 y 3 incluyó por primera vez ventanas que podían solaparse unas a otras. El resultado de este cambio llevó a Apple a presentar una demanda contra Microsoft, debido a que infringían derechos de autor. Windows versión 3.0, lanzado en 1990, fue la primera versión de Microsoft Windows que consiguió un amplio éxito comercial, vendiendo 2 millones de copias en los primeros 6 meses. Presentaba mejoras en la interfaz de usuario y en la multitarea. Recibió un lavado de cara en Windows 3.1, que se hizo disponible para el público en general el 1 de marzo de 1992. El soporte de Windows 3.1 terminó el 31 de diciembre de 2001. El 24 de agosto de 1995, Microsoft lanzó Windows 95, una nueva versión del sistema operativo Windows destinada al mercado de consumo pensada para sustituir a Windows 3.1 como interfaz gráfica y a MS2 como sistema operativo. En esta edición se introdujeron mejoras muy significativas con respecto a sus antecesores, entre las cuales se pueden mencionar los profundos cambios realizados a la interfaz gráfica de usuario de Windows, que era completamente distinta a las de versiones anteriores, y el pasar de usar una arquitectura multitarea cooperativa de 16 bits a usar una arquitectura multitarea apropiativa de 32 bits. Windows 95 fue la primera versión de Windows en incluir la barra de tareas y el botón inicio, los cuales siguieron incluyéndose en versiones posteriores de Windows, además de ser la primera versión en soportar la función de Plug and Play.
Acompañado por una extensa y millonaria campaña de marketing, Windows 95 fue un gran éxito en el mercado en el momento de su lanzamiento y en breve se convirtió en uno de los sistemas operativos de escritorio más populares. El siguiente para la línea del usuario fue lanzado el 25 de junio de 1998, Microsoft Windows 98. Sustancialmente fue criticado por su lentitud y por su falta de fiabilidad en comparación con Windows 95, pero muchos de sus problemas básicos fueron posteriormente rectificados con el lanzamiento de Windows 98 Second Edition en 1999. El soporte estándar para Windows 98 terminó el 30 de junio de 2002, y el soporte ampliado para Windows 98 terminó el 11 de julio de 2006. Como parte de su línea profesional, Microsoft lanzó Windows 2000 en febrero de 2000. La versión de consumidor tras Windows 98 fue Windows ME. Windows ME implementaba una serie de nuevas tecnologías para Microsoft, en particular fue el Universal Plug and Play. Durante el 2004 parte del código fuente de Windows 2000 se filtró en Internet. Esto era malo para Microsoft porque el mismo núcleo utilizado en Windows 2000 se utilizó en Windows XP. En octubre de 2001, Microsoft lanzó Windows XP, una versión que se construyó en el kernel de Windows NT que también conserva la usabilidad orientada al consumidor de Windows 95 y sus sucesores. En dos ediciones distintas, Home y Professional, el primero carece en gran medida de la seguridad y características de red de la edición Professional. Además, la primera edición, Media Center, fue lanzada en 2004, con énfasis en el apoyo a la funcionalidad de DVD y TV, por lo que incluía grabación de TV y un control remoto. A principios de la década de los 2000, Windows se empezaba a posicionar como el innovador en el mercado, pero su posición fue en declive. El 30 de enero de 2007, Microsoft lanzó Windows Vista. Contiene un sinnúmero de características nuevas, a partir de un SIEL rediseñado, y la interfaz de usuario ofrece importantes cambios técnicos de envergadura, con especial atención a las características de seguridad. Está disponible en 6 ediciones diferentes. El 22 de octubre de 2009, Microsoft lanzó Windows 7. A diferencia de su predecesor, Windows Vista, que introdujo a un gran número de nuevas características, Windows 7 pretendía ser una actualización incremental, enfocada a la línea de Windows, con el objetivo de ser compatible con aplicaciones y hardware con los que Windows Vista no era compatible. Windows 7 tiene soporte multitouch, un Windows SIEL rediseñado con una nueva barra de tareas, conocido como Superbar, un sistema red llamado Home Group, y mejoras en el rendimiento sobre todo en velocidad y en menor consumo de recursos. El 26 de octubre de 2012, Microsoft lanzó Windows 8. El mayor cambio introducido es el reemplazo del menú inicio por una pantalla de inicio de tamaño completo, la cual incluye nuevas aplicaciones. Su uso está enfatizado para dispositivos con pantallas táctiles, aunque puede ser utilizado con ratón y teclado. Por primera vez desde Windows 95, el botón de inicio desaparece de la barra de tareas. El escritorio presenta una nueva interfaz y el explorador de Windows incluye la apariencia Ribbon de Microsoft Office. Una actualización masiva del sistema, Windows 8.1, fue lanzada el 17 de octubre de 2013 con nuevas mejoras de personalización, rendimiento y un botón para la pantalla de inicio, cuya ausencia en Windows 8 fue criticada. El 29 de julio de 2015, Microsoft lanzó Windows 10. Presenta un conjunto de aplicaciones y una interfaz que permite utilizarse en computadoras personales y dispositivos móviles. Visualmente es parecido a su predecesor, sin embargo, el menú inicio regresa en esta versión. Windows 10 introduce un nuevo navegador, Microsoft Edge, y un asistente de voz personal, Cortana, junto con una interfaz de sistema minimalista. Se trata de un sistema que, a diferencia de sus predecesores, lanzará actualizaciones masivas periódicamente para convertirse en un sistema de servicio. Hasta el 29 de julio de 2016,
Microsoft ofreció gratuitamente una actualización a Windows 10 desde una PC con Windows 7 o Windows 8.1. El 24 de junio de 2021, Microsoft anunció y confirmó Windows 11, el sistema operativo que se lanzó oficialmente el 5 de octubre de 2021. Incorpora una interfaz de usuario basada en Fluent Design incluyendo transparencias, sombras, iconos redondeados en todo el sistema. El menú inicio sufre un rediseño que elimina los tiles del lateral. Los iconos de la barra de tareas incluyendo en botón inicio aparecen centrados en la mitad de la pantalla, un diseño que ha sido comparado al del dock de macOS. Versiones beta de Windows. Las versiones beta, alfa o de pruebas, son versiones gratuitas que se crean como base para el próximo sistema operativo de Windows a lanzar. En ellas se colocan algunas funciones que Microsoft ha puesto por defecto y que las lanza al público para demostrarles a los usuarios cómo puede ser la futura versión de Windows. Mientras estas versiones estén activas, los usuarios pueden reportar errores que se encuentren en el sistema operativo, y si el reporte es solucionado, Microsoft le dará una cantidad de dinero al usuario que ha reportado dicho error. Las versiones de prueba son muy diferentes a las originales, puesto que no se comercializan y que tienen nombres distintos. Por ejemplo, la versión que se utilizó para crear Windows 95, fue nominada Chicago. Estos nombres también se suelen llamar codenames. En algunas versiones de prueba, no llevan un respectivo codename, y por este motivo llevan el nombre de la próxima versión de Windows de la respectiva versión de pruebas, junto a su indicador beta. Chicago, Memphis, Neptune / Whistler, Longhorn, Blackham / Viena, Blue Thresio, Redstone, Vanadium, Vibranium, Sun Valley. Historial de lanzamientos. Seguridad. Una de las principales críticas que reciben los sistemas operativos Windows es la debilidad del sistema en lo que a seguridad se refiere y el alto índice de vulnerabilidades críticas. El propio Bill Gates, fundador de Microsoft, ha asegurado en repetidas ocasiones que la seguridad es objetivo primordial para su empresa. Partiendo de la base de que no existe un sistema completamente libre de errores, las críticas se centran en la lentitud con la que la empresa reacciona ante un problema de seguridad que puede llegar a meses o incluso años. De diferencia desde que se avisa de la vulnerabilidad hasta que se publica un parche. En algunos casos la falta de respuesta por parte de Microsoft ha provocado que se desarrollen parches que arreglan problemas de seguridad hechos por terceros. Uno de los pilares en que se basa la seguridad de los productos Windows es la seguridad por ocultación, en general, un aspecto característico del software propietario que sin embargo parece ser uno de los responsables de la debilidad de este sistema operativo ya que, la propia seguridad por ocultación, constituye una infracción del principio de Kerckhoff, el cual afirma que la seguridad de un sistema reside en su diseño y no en una supuesta ignorancia del diseño por parte del atacante. Windows Defender. El 6 de enero de 2005, Microsoft lanzó una versión beta de Microsoft Anti-Spyware, basado en Giant Anti-Spyware publicado anteriormente. El 14 de febrero de 2006, Microsoft Anti-Spyware se convirtió en Windows Defender con el lanzamiento de la Beta 2. Windows Defender era un programa diseñado para proteger contra programas espía y otro software no deseado. Los usuarios de Windows XP y Windows Server 2003 que tienen copias originales de Microsoft Windows pueden descargar libremente el programa desde el sitio web de Microsoft y Windows Defender se suministra como parte de Windows Vista y Windows 7. Windows Defender y Microsoft Security Essentials se han combinado en un solo programa, denominado Windows Defender. Sus características y la interfaz de usuario se basan en Microsoft Security Essentials. Asimismo, Windows Defender se transformó en un programa antivirus y spyware. A pesar de que está activada de forma predeterminada, se puede desactivar para utilizar otra solución antivirus. Permisos de archivos. En todas las versiones de Windows con NT3 se han basado en un sistema de permisos de sistema de archivos denominado AGLP que en esencia donde se aplican los permisos de archivo a la carpeta en forma de un grupo local que luego tiene otros grupos globales como miembros. Estos grupos globales mantienen otros grupos o a usuarios según las diferentes versiones de Windows que utiliza.
Este sistema varía de otros productos de proveedores tales como Linux y NetWare debido a la estática asignación de permisos se aplica directorio para el archivo o carpeta. Sin embargo, con este proceso de AGLP/GLP/WIT permite a un pequeño número de permisos estáticos para aplicarse y permite cambios fáciles a los grupos de cuentas sin volver a aplicar los permisos de archivo de los archivos y carpetas. Aplicaciones. Son aplicaciones que trae preinstaladas el sistema operativo Windows 10. Windows 10. Bloc de notas es un editor de texto simple incluido en los sistemas operativos de Microsoft desde 1985. Su funcionalidad es muy simple. Internet Explorer es un navegador web de Internet producido por Microsoft para su plataforma Windows. Fue creado en 1995 tras la adquisición por parte de Microsoft del código fuente de Mosaic, un navegador desarrollado por Spyglass, siendo rebautizado entonces como Internet Explorer. Las primeras versiones, basadas en Mosaic, no supusieron ninguna amenaza para el entonces dominante Netscape Navigator, ya que eran bastante simples y no eran compatibles con algunas de las extensiones más populares de Netscape que dominaban la web de la época. Fue el navegador de Internet con mayor cuota de mercado, ya que se incluye integrado por defecto con Windows, hecho que le ha costado a Microsoft demandas por monopolio en Europa. Actualmente su uso es muy bajo. Microsoft Edge es un navegador web de Internet desarrollado por Microsoft para la plataforma Windows. Está desarrollado en base al proyecto de Chromium desarrollado por Google como Open Source. Debido al fracaso del anterior Microsoft Edge, la compañía decide desarrollar el navegador desde cero, tomando en cuenta la seguridad y el rendimiento. Como se dice en la página oficial de Microsoft, reconstruido desde cero para ofrecerte compatibilidad y rendimiento de primera clase, la seguridad y la privacidad que mereces, y nuevas características diseñadas para ofrecerte lo mejor de la web. Mapa de caracteres es una utilidad incluida con los sistemas operativos Microsoft Windows y se utiliza para visualizar todas las fuentes tipográficas instaladas en el sistema, para comprobar la entrada del teclado. Paint es un programa simple de dibujo gráfico desarrollado por Microsoft. Su antecesor fue el Paintbrush, incluido desde Windows 1.0 hasta Windows 3 y 11. Desde entonces, Paint ha acompañado al sistema operativo Microsoft Windows desde Windows 95. Posee una nueva versión, Paint 3D, incorporada a partir de la actualización Creators Update de Windows 10. Reproductor de Windows Media es un reproductor multimedia que permite reproducir música y vídeo de formatos compatibles. La última versión de este reproductor ha sido la versión 12. Windows Media Player está incluido en todas las versiones de Windows, incluyendo las versiones más recientes como Windows 8.1 o Windows 10. Actualmente se encuentra en desuso. Windows Journal es una aplicación creada por Microsoft e incluida desde Windows XP hasta Windows 8.1. Está pensada para usarse con pantallas táctiles y capturar dibujos directamente de esta forma. También puede insertar imágenes y texto. Los documentos generados tienen extensión JENT. WordPad es un procesador de textos básico que se incluye en casi todas las versiones de Microsoft Windows desde Windows 95 en adelante. Es más avanzado que el bloc de notas pero más sencillo que el procesador de textos de Microsoft Works y Microsoft Word.